499-566-15. Voy a conversar con la doctora Pamela Yam. Ella es médico pediatra, trabaja en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde hay muchísimos niños en Villa El Salvador, y entonces vamos a hablar de fiebre, ¿no? Una cosa es tener febrícula, ¿no? Estás tibiecito, un poquito calentando, otra que tengas una fiebre, y otra cosa que tengas una fiebre muy alta. Ahora, una cosa es que tengas fiebre 3 días y otra cosa que tengas fiebre un mes. En la fiebre hay mucho por hablar. La fiebre puede ser así, que se mantiene en una línea así constante y que tenga pico, sube, baja, sube, baja, sube, baja. La fiebre puede ser en las mañanas de una forma y en las tardes sube. En la fiebre, no, hay muchas cosas simpáticas que conversar, sobre todo para los estudiantes de medicina, para los médicos. Pero hoy día vamos a hablar sobre la fiebre en niños. Ya la cosa cambia, ¿ok? Entonces de eso vamos a hablar con Pamela Yam, médico pediatra. Mi querida Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Armando? Mucho gusto. Bueno, ya te hice la antesala. Esa es tu cámara. Ilustra a todo el Perú toda tu experiencia, todo lo que has leído sobre la fiebre en niños. Bueno, sí, efectivamente. La fiebre se considera el aumento de temperatura corporal por encima de 38 grados. Es uno de los, si es que no es el principal motivo de consulta en la edad pediátrica. Nosotros en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador, nuestra emergencia, atendemos aproximadamente unos entre 2.500 a 3.000 niños al mes. Y de la cantidad de niños que atendemos, la fiebre podría considerarse uno de los motivos por los cuales los papás acuden con más frecuencia. Ahora, estamos en una época en la que hay mucha fobia a la fiebre, ¿no? Lo que nosotros llamamos como fiebrefobia. Lo primero para conversar con los papás de repente es explicarles y disminuir un poco el temor, ¿no? La fiebre por sí misma no es una enfermedad, más bien es el síntoma de alguna otra enfermedad. En su mayoría suele ser autolimitada y no trae consecuencias mayores para la salud de los más pequeños, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que identificar algunos grupos de riesgo en los cuales tenemos que tener un poco más cuidado. Los pequeños menores de 28 días, que son considerados los neonatos, o incluso si queremos extendernos un poquito más, los menores de 3 meses, son considerados grupos etarios de riesgo, en los que la fiebre sí puede suponer un signo de alarma, ¿no? Pero creo que lo más importante, sobre todo para los papás, es saber que muchos de estos pacientes que acuden por emergencia podrían empezar a manejar la fiebre desde su domicilio para evitar saturar, digamos, los servicios de salud, ¿no? Entonces, frente a un niño que presenta fiebre, que el papá sospecha que pueda tener temperatura alta porque lo siente caliente, ve que tiene un poco de escalofríos, las manitos y los pies fríos, que es usualmente las cosas por las cuales lo traen a emergencia, lo primero sería el adecuado control de la temperatura. Muchas veces algunas mamis nos consultan porque creen que su pequeño está con fiebre y al momento que se hace la cuantificación de la temperatura en emergencia vemos que no ha tenido fiebre. Entonces, lo primero es asegurarnos que el paciente tenga fiebre, ¿no? Entonces, para esto recomendamos a los papás controlar la temperatura en casa y después de eso, si efectivamente vemos que tiene una temperatura por encima de 38 grados centígrados, lo primero es desabrigar al niño. Hay mucho temor cuando el pequeño tiene fiebre y presenta escalofríos a bañarlo, a desabrigarlo. Usualmente acuden por emergencia con fiebre, niños muy abrigados, y lo primero que recomendamos es desabrigar al pequeño. Mantenerlo con ropas ligeras, un polo de repente delgado, un pantaloncito delgado, quitarle la media, chullos, casacas, chompas que usualmente vienen así por emergencia y recién traerlo, ¿no? Otra de las medidas que podría ser útil en el primer momento de manejo de la fiebre sería los medios físicos, ¿no? El pequeño, una vez que se identifica la fiebre, someterlos a un baño corto de 10-15 minutos con temperatura tibia. No se recomienda bañar a los niños con agua fría, ni tampoco con agua caliente porque podría ser contraproducente, sino remojarlos, digamos, de 10 a 15 minutos con agua tibia, y si se dispone de una toalla o una esponja, ayudarlos a frotar levemente la piel para poder ayudar así a evaporar la temperatura. Después de eso, bueno, ya tendríamos las medidas farmacológicas, algunos medicamentos, pero va a depender de lo que esté indicado, ¿no? Ok, lo primero que tienes que hacer es que tengas tu termómetro en tu casa, porque hay muchos que no compran termómetros, son tan tacaños o tan descuidados que no compran tu termómetro. Así que compra
Es más, compra dos, ¿no? Siempre hay que tener dos. Porque muchas veces pasa que le pones el termómetro a una persona, te olvidas, ¿no? Y después se rompe el termómetro o se pierde. Cuesta muy barato, compra tu termómetro. Y otra cosa, cuando termines de usarlo, ¿no? Baja el termómetro, porque a veces el mercurio se queda y cualquier inexperto puede leerlo como alto, ¿no? Y se preocupa. Baja el termómetro, ¿no? Sacudes así para que la columna de mercurio baje y a veces una madre inexperta puede confundirse. Pero ya sabes, cuando tengas tu niño con fiebre, ahora tú ya sabes qué cosa es temperatura normal, qué cosa es febrícula. Por febrícula no vas a decir, ¡ay, el niño tiene fiebre! No, febrícula es una calentura que no está pasando una cantidad que a los médicos nos interesa. Al médico nos interesa cuando la fiebre pasó una raya, que generalmente es 38.2. Ahora, no es lo mismo tener una fiebre de 38.5 que una de 39.5, ni tampoco una de 40. Y si tú ves que tu niño hoy día tiene 38, después al poco rato tiene 38.5, al poco rato tiene 39 y después sigue 39.5, tú eres una mamá tan inteligente que sabes que si a esa velocidad va subiendo la fiebre, entonces tú no vas a esperar que el niño tenga 41 para ir al hospital. Tú eres mosca, inteligente, atenta y sabes que si la curva va subiendo de temperatura, tú tienes que reaccionar a tiempo. ¿Okay? No vas a esperar que el niño tenga 41 para recibir a correr al medicamento. Pero la doctora Yam te ha dado varios tips, ¿no? Te ha dicho primero, desabriga al niño, no le ponga más ropa, ¿no? Porque peor, el niño se te va a evaporar de todo lo caliente que está, ¿no? Hidrátalo, ¿ok? Agüita en la piel va a permitir que del cuerpo caliente pase agua al agua tibia y fluya la temperatura de un cuerpo más caliente a un cuerpo menos caliente que es el agua. Todas esas cosas son importantes que tú sepas. ¿Qué más, mi querida Pamela? Bueno, con respecto a la medición de la temperatura, efectivamente el termómetro de mercurio es uno de los más, nos proporciona una cantidad de temperatura más exacta, más cercana a la que es la temperatura central, ¿no? Tenemos varias consultas también sobre nuevos dispositivos que nos ayudan a controlar la temperatura, como por ejemplo ahora tenemos en el mercado termómetros digitales que permiten controlar la temperatura mediante un sistema infrarrojo que puede ser a través del oído o a través de la frente, ¿no? Ahora, es cierto que pueden ser útiles en casos de emergencias, pero actualmente se sigue recomendando el uso de los clásicos termómetros de mercurio porque son mucho más exactos. El uso de termómetros digitales pueden ayudar, nos ayudan en la emergencia, sobre todo porque a veces en niños pequeños es un poco difícil que estén quietos para tomarles la temperatura 2 o 3 minutos que son necesarios para llegar al control exacto, pero sigue siendo más recomendado el uso de los termómetros de mercurio, ¿no? Como menciona Armando, es mejor que cada paciente tenga su propio termómetro, que cada mamá venga ya con su termómetro habiéndole tomado al pequeño la temperatura y habiendo realizado alguna medida en casa para evitar la alarma sobre todo que pueda generar en los padres, ¿no? Muchas veces llegan los papás asustados hacia los servicios de emergencia porque su pequeño está con 38.5, 39. Entonces es responsabilidad nuestra hacer un llamado a ellos y decirles que no tengan miedo, que la fiebre en sí no es algo malo, por el contrario nos está indicando que nuestro organismo está reaccionando frente a algún tipo de infección, ya sea viral o bacteriana. En los niños pequeños, sobre todo en los menores de 5 años, más del 75% de causas de infecciones virales son las responsables de la fiebre, ¿no? Y si es que no presentan algún otro signo de alarma, pues se puede manejar en casa y luego posteriormente ser vistos por un médico para que los examine, ¿no? Además hay otra cosa de por qué es importante la fiebre. El niño cuando más pequeño es pura agua. Y entonces como es pura agua, una pérdida de agua es mucho más dañino para ese niño. O sea, aquí nosotros, por ejemplo, ya los adultos tenemos menos cantidad de agua, por eso estamos ya medio arrugaditos. Pero un niño chiquito es pura agua. Y entonces si el niño tiene temperatura, el niño se evapora. Y entonces si se evapora el niño, por decirlo coloquialmente, por decirlo de una forma fácil que entiendas, entonces el niño se queda sin agua. Y el vaso sanguíneo también se queda con menos agua. ¿Y eso qué pasa?
imagínate lo difícil a veces que es ponerle una ampolla a una persona grande en la vena. Imagínate lo que es al niño, que las arterias, las venas son chiquititas, ¿no? Y encima, imagínate, traes un niño deshidratado, peor. El cuerpo humano, por protegerse, ¿no?, colapsa más todavía las venas, y la pobre enfermera, llegas un niño a emergencia y no lo tiene que hidratar y se desespera la pobre porque obviamente esa vena se ha colapsado y maravillosas las enfermeras, que no sé cómo hacen, la mayoría le enganchan, tienen un ojo de lince las enfermeras, le mando un beso a todas ellas. De cuántos líos me habrán salvado la enfermera en estos 31 años de médico que tengo, pero te explico a ti que no debes esperar que el niño tenga mucha fiebre porque se te va a deshidratar y después lo llevas a emergencia y el niño está chocado. ¿Cómo sacas al niño? Tienes que meter en el cuello, ¿no?, o en la pierna. O sea, eso es otra complicación, además de las convulsiones. Cuando el niño comienza a convulsionar, la mamá pues se pega el grito al cielo, se desespera porque está al niño convulsionando. No esperemos que lleguemos a ese momento tan ingrato. Seguimos conversando con la doctora Pamela Yam, médico pediatra del hospital de Villa El Salvador. ¿Qué más, mi querida Pamela? Es cierto, como mencionas, la convulsión febril es uno de los motivos más temidos por los cuales los papás vienen a la emergencia. Nosotros, es cierto, se presenta con cierta frecuencia, cerca de un 5% de la población menor de 5 años puede presentar convulsiones junto con fiebre. Y bueno, esto se presenta con más frecuencia aún entre los 12 y los 18 meses. El mayor riesgo, el mayor temor de los papás cuando un niño tiene fiebre es que pueda convulsionar. La convulsión febril ocurre en niños que neurológicamente están sanos y existen otras cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de evaluar un niño para si tenemos sospecha de una infección del sistema nervioso central. Bien, queridos amigos, hemos conversado con la doctora Pamela Yam, médico pediatra. Mi querida Pame, ¿algún teléfono que quieras darnos? No, simplemente pueden visitar la página del Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Constantemente estamos colgando algún tipo de información que les pueda ser beneficioso a los papás para que sobre todo sepan cuándo acudir a emergencia y cuándo no. Ok, vamos a un corte y volvemos.